Hola, bienvenidos a la clase de circulación. Eh, Espero que en esta clase aprendamos varios aspectos, principalmente relacionados con eh, la función y la estructura del sistema circulatorio. Vean, abajo hay algunas figuras, ¿no? ¿Alguien puede reconocer en sus casas qué es lo que se presenta en esas imágenes? Bueno, les comento que lo de abajo es un huevo y lo que vemos es la membrana coriolantoidea, la cual permite el intercambio gaseoso y la obtención de nutrientes por parte de un embrión dentro de un huevo amniótico. En el centro es la silueta de una tortuga y vemos un esquema del sistema circulatorio. Y lo otro que vemos en el extremo derecho es el ciego de un vaso linfático, algo que espero que podamos ver en el desarrollo de esta clase. Entonces, ¿cuál es la estructura de lo que les quiero presentar? En primer lugar, quiero que veamos qué es un sistema circulatorio, de qué se compone, cuál es la diversidad de esto, y en el contexto ecológico evolutivo, cómo podríamos hablar del sistema circulatorio, entendiendo que este curso trata de relacionar el ambiente con los organismos. ¿Sí? Ok, vamos. Miren esta imagen. Alguien sin googlear podría reconocer qué es lo que nos quiere presentar. ¿No? Piénselo, tenemos segundos. Sí, ok, ya. Quiero que viajemos en el tiempo al siglo XVI, no, siglo XVII. Y bueno, ustedes recordarán que en Inglaterra se desarrolla una escuela de pensamiento científico, que luego da lugar a la Royal Society. Y era muy conocido, por ejemplo, Robert Hooke con Robert Boyle, les suena, ¿no? Robert Boyle, el de la ley de los gases. Bueno, esta gente interactuaba entre sí y alguna vez Robert Boyle desarrolla un experimento con la ayuda de Robert Hooke, que es el término célula. No sé si lo escucharon en biología celular. Robert Hooke diseña algo que se llama una bomba de vacío. ¿Qué hace una bomba de vacío? Al sacar aire, genera vacío, o sea, extrae el aire, ¿no? No es muy difícil de entender. Y ellos jugaban. Por ejemplo, ponían en la bomba de vacío una vela encendida. ¿Qué pasa si hay una vela encendida y de pronto sacamos todo el aire? Piénsenlo, un segundo. Sí, la vela se apaga. Ahora, imagine que usted toma un globo desinflado y lo pone dentro de una bomba de vacío. Y usted saca el aire. ¿Qué pasaría con el volumen del globo? En efecto, tiende a aumentar. Genial. Ahora ponga un animal y lo que usted ve ahí, al costado, es un ave dentro de la bomba de vacío. Bueno, ellos por primera vez ponen un organismo en una situación de ausencia de aire. Tenemos que entender que estamos hablando del 1600 cuando se desarrolla este experimento. Ellos lo hacen y lo que se ve es que el ave se desespera. De esto podemos ver ahí el dramatismo de la escena, ¿no? La gente cuestionándose, la niña tapando su rostro. Entonces es una situación tensa, pero por primera vez se puede demostrar que los organismos necesitamos aire para vivir. Ahora, ¿cómo llevamos el aire eh, al cuerpo? Es un problema que aborda la fisiología. Y nosotros tenemos que tener súper claro a esta altura de los estudios que estamos cursando que no necesitamos de aire, sino necesitamos de uno de los componentes presentes en esta mezcla de gases, que muy bien, ahí están viviendo, ahí, es el oxígeno. Ahora el oxígeno, descubierto por Joseph Priestley, o él inventó el oxígeno, no lo inventó, él lo descubre. Fíjense el esquema inferior, bueno, se ve su diseño experimental, que un ratón presente en una campana sellada con una vela, muere el ratón y se muere la vela. Se apagó la llama. En cambio, si hay un organismo fotoautótrofo, persiste en el tiempo. Bueno, aquí está mediando el oxígeno por medio y ustedes ya lo deben intuir. Y tenemos que tener claro que el oxígeno fluye por difusión y que la difusión de un gas depende del gradiente parcial de este gas. Es algo que ustedes ya han visto en química. Ahora, el problema fisiológico realmente es cómo llevar el oxígeno a nosotros. ¿Cómo llevamos el oxígeno que está afuera en un porcentaje de un 20,95% a nivel del mar al interior de cada célula? Ese es un problema. Pero yo le invito a que pensemos algo. ¿Por qué necesitamos el oxígeno? ¿Qué podría hacer yo sin el oxígeno? La verdad, nada. ¿Cuál es la función del oxígeno? Tienes para pensar los 5 segundos. 5 segundos.
El oxígeno es el aceptor último del electrón en la cadena respiratoria mitocondrial. Sin la presencia del oxígeno, que se reduce formando agua, no existiría el transporte de electrones, no se formaría el gradiente electroquímico ahí en la matriz mitocondrial, perdón, en espacio intermembrana, y no se produciría aquí en el esquema. In the mitochondrion, the energy stored in NADH is used to generate a proton gradient across the mitochondria. Básicamente, el videito, que ustedes ya vieron en biología celular 1.000.000 de veces, y es que el oxígeno finalmente va a participar de este proceso. Al llegar el oxígeno, se reduce formándose agua. Y el gradiente electroquímico de protones, al pasar por la ATP sintasa, permite la formación del ATP. Eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. Tenemos claro que se necesita aire. Sabemos que un componente del aire es el necesario, particularmente el oxígeno. Ustedes, porque son estudiantes avanzados en biología, saben que se requiere para el desarrollo de funciones a nivel mitocondrial que son muy relevantes para la persistencia de la vida. Necesitamos ATP. Entonces, ¿cómo el cuerpo asegura llevar oxígeno a cada célula necesaria? Eso es un problema fisiológico y, como ahí dice, soy anatómico. Tenemos, recordando un poco de zoología 1, 3 tipos de organismos, ¿no? Tenemos los sin celoma, acelomados, con pseudoceloma, con espacio entre el endodermo y el mesodermo, y tenemos los organismos que poseen una cavitación mesodérmica, o también llamados los realmente celomados. Cuando eres acelomado, cuando no tienes celoma y eres un gusano plano como una planaria, la verdad es que llevar el oxígeno a cada célula no es problema, porque el oxígeno logra permear a través del cuerpo, logra pasar a través de él. El problema es cuando eres más gordito, así, más anchito, y ya eres más ancho que un centímetro. Ahí el problema es lograr distribuir el oxígeno a cada una de las células. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, hay distintas soluciones. En el caso de un organismo, un celenterado, por ejemplo, unidario, que son unos organismos diblásticos, el oxígeno simplemente circula a través de ellos, que es el caso aquí de la medusa o un pólipo, y el oxígeno difunde, no hay mayor dificultad. Cuando eres plano y muy pequeñito, el oxígeno también difunde, y el CO2 que producen tus células puede difundir, y el oxígeno del exterior, que se presenta en mayor porcentaje, puede ingresar. Esta es la solución para nosotros. Presentar, poseer. Oye, puedo jugar con esto. No sé qué más. Ahí. Tener un sistema circulatorio. El sistema circulatorio, como pueden ver, implica ramificaciones que van a todas partes del cuerpo. Y también posee bombas, es decir, bombas y vasos. Pero es un poco más complejo que eso, porque aquí hay limitaciones físicas y fisiológicas que quiero que abordemos. ¿Qué se transporta en estos vasos? Bueno, ustedes ya lo saben desde el colegio, la sangre. Sangre formada tanto por un componente que es agua, como otro componente que son proteínas, hay sales, hay hormonas, hay un elemento celular, ya le dije celular, ¿no? Sangre. Hoy no vamos a hablar de sangre, hoy vamos a hablar más de hemodinámica y de morfología de los vasos. La sangre es todo un tema. Bonito esquema. Solo les cuento bueno, ahí les cuento. Comencemos. El sistema circulatorio entonces lo vamos a definir como un sistema encargado del transporte y distribución de partículas, gases, calor y presión. Lo primero de partículas ustedes lo tienen súper claro, porque de chiquitos nos enseñan que el glóbulo rojo con su hemoglobina permite el transporte de oxígeno. Los nutrientes circulan a través de la sangre. Las hormonas podrían estar presentes en la sangre, ¿cierto? Y difundir, no sé, del hipotálamo, de la hipófisis a la tiroides. Pero también transporta calor y presión. Y eso impone algunas restricciones al diseño y nos permiten identificar algunas particularidades que quiero que abordemos. Para comenzar, estructura. Fíjense que el sistema circulatorio está compuesto de conductos y de bombas. Los conductos no están presentes en todos. El conducto, imaginemos un tubo, ¿no? No tengo nada así como un tubo por acá.
Un segundo. Un conducto. Aquí tenemos un conducto. No todos los sistemas circulatorios poseen conductos. Hay unos que no lo tienen. Usted está en una habitación, está en una casa, ¿cierto? Espero que esté muy bien usted y su familia. Usted está en una casa, imagine que su habitación es el interior de un animal. Usted ponga su nombre. Yo, no sé, si me llamo José, soy josestoide, una especie de órgano que debo nutrir mis células. Y mis células también producen desechos. Por tanto, fíjense que los nutrientes los voy a incorporar desde el medio. Si soy parte de un organismo que es del sistema circulatorio abierto, directamente desde la hemolinfa, el líquido que me circunda, yo logro obtener los nutrientes siendo un órgano. En el caso de un sistema circulatorio cerrado, existen vasos que me van a perfundir y que me van a rodear y que van a permitir la provisión de oxígeno, de nutrientes y a su vez lograr extraer algunos componentes como hormonas o bien desechos. Por tanto, tenemos que tener en mente que hay dos grandes sistemas: abiertos, sin vasos; cerrados, con vasos. ¿Qué eres tú? Muy bien, cerrado. Posees venas, arterias. Ay, no se nota, no hay muy buena luz, pero tenemos venas, tenemos arterias. Los conductos, existen dos grandes tipos en función de la posición relativa respecto a la bomba. Si la sangre sale del corazón, le llamamos arterias o una vía aferente. Y si es de llegada al corazón, es una vía eferente o venosa. Y hay algo intermedio. Las bombas pueden ser dos grandes tipos: peristálticas, sería algo así como que solo por su movimiento permiten el flujo, y otras valvulares, que poseen válvulas que limitan el flujo. En los corazones de ustedes son del tipo valvular. Ahí está, valvular. Válvula mitral, ¿le suena? Ya, eso lo vamos a mirar. Como sistemas circulatorios abiertos, podemos presentar los moluscos, los artrópodos. Como sistemas cerrados, usted y los gusanos de tierra. Podemos ver que aquí en el esquema los gusanitos poseen un sistema circulatorio que, contraluz, bajo la lupa, nos da la impresión de una cadena de bicicleta, que de manera antero-posterior por ventral y postero-anterior por dorsal circula un líquido por unos ductos. En cambio, cuando hay un grillo o cualquier otro artrópodo, solamente existe un corazón o un vaso dorsal que permite el bombeo del líquido al interior del cuerpo. Entonces ustedes se imaginarán dentro de un grillo, y ustedes son un órgano del grillo, no hay vasos sanguíneos que te llenen de líquido, sino que simplemente tú estás inmerso en un medio, y de él tú obtienes los nutrientes. Respecto a los vasos, fíjense que el origen está detallado. Si eres un anélido que posee un sistema circulatorio cerrado, los vasos son formados a partir de esta capa embrionaria, que es el mesodermo, ¿bien? Que al cavitar forma el celoma, pero además permite la formación del vaso dorsal y de los vasos ventrales. En cambio, si eres un animal como un artrópodo, no se van a formar vasos, pero sí tu corazón también tiene este origen mesodérmico. Que eso es como pregunta de prueba. Eso es. Sistemas circulatorios cerrados, reforzando la idea, entonces vemos que hay ductos que recorren el cuerpo y permiten el tránsito. Nuevamente, el gusano. Interesante. Más imágenes, aquí vemos entonces el vaso, y aquí vemos una imagen de un mamífero en su desarrollo embrionario, el corazón, pero no es mucho detalle que les quiero mostrar. Esto es un pollo cortado a la mitad, pero un pollo muy extraño. La mitad es de adulto, la mitad es embrión. Quiero que notemos en particular la formación de algo que se llama el saco torácico aéreo. Ellos no tienen diafragma. Y miren esto, es un cocodrilo que posee algo llamado un pliegue muscular, una suerte de diafragma que no es tal. Y eso ténganlo en mente al final de la clase. Y vamos a ver que también tiene un sistema circulatorio del tipo cerrado. ¿Qué pasa en otros organismos? Por ejemplo, peces, anfibios, reptiles. Su corazón, fíjense, confinado a una cámara pericárdica, ¿sí? Confinada, y ahí se encuentra el corazón de estos organismos.
Sistemas circulatorios abiertos, moluscos artrópodos. Nuevamente esta imagen, fíjense qué pasa con un artrópodo, sistema circulatorio abierto. No hay vasos que perfundan en todo el cuerpo, sino que simplemente se permite un flujo. La bomba, que es del tipo peristáltica, va a permitir el desplazamiento de líquido al interior del cuerpo. Los invito a que pensemos algo. Si yo tengo un órgano, ese es un órgano, ¿sí?, que tiene un alto requerimiento de oxígeno, necesita muchísimo oxígeno, porque puedo yo ocuparlo, no sé, para correr, para volar, o bien necesita tanto ATP, que requiere mucho oxígeno, porque necesito producir calor. ¿Qué será mejor? ¿Qué será más eficiente? ¿Llevarle el oxígeno directamente a través de un ducto, o que lo tome del ambiente mientras este circula así de un lado para el otro? ¿Qué será mejor? ¿Qué será más eficiente? Pensémoslo. Y eso lo podríamos responder en parte con esto. Fíjense que los moluscos, a excepción de cefalópodos, poseen sistemas circulatorios cerrados. Y no solo eso, poseen dos corazones. Piensen en una almeja, que es un tipo molusco, un bivalvo, y piensen en una jibia, que es un depredador. La almeja, con sus sifones, simplemente filtra el agua del mar y vive como jaiba. Perdón, como almeja. Dije almeja. ¿Cuál es el requerimiento locomotor de la almeja? En verdad muy bajo, ¿no? Casi nada. Ni siquiera nada, porque no nada. O sea, absolutamente nada. En cambio, la jibia nada activamente y caza. Esto requiere actividad muscular, y la actividad muscular requiere a su vez la hidrólisis de ATP, y el ATP necesita oxígeno. ¿Cómo yo puedo proveer oxígeno entonces a un molusco? Este molusco va a necesitar un sistema circulatorio cerrado y además necesitará oxigenar de la mejor manera su cuerpo. Y tenemos que entender que, si bien las jibias no son como calamardo con una nariz, ellas poseen branquias. Y la branquia posee un corazón accesorio que permite mejorar u optimizar la cantidad de oxígeno que va a ser incorporado a su líquido corporal principal. Imagínate, un corazón netamente asociado al sistema de obtención de oxígeno. Esta es una tablita de un libro que es parte de la bibliografía básica del curso, del Schmidt-Nielsen, que compara un sistema circulatorio cerrado de uno abierto. Un sistema circulatorio cerrado es de alta presión, o sea, puede conducir una gran cantidad de líquido a una alta presión del tipo hidrostática. Es decir, es como el agua cuando presiona las paredes de una manguera. Esa es la presión hidrostática. Lo cual, bueno, a su vez requiere resistencia, que eso es lo que voy a hablar en breve. Permite directamente llevar el líquido a los órganos. Además, permite que exista una regulación de la perfusión sanguínea de órganos. Piensen ustedes esto. Cuando estén en situación de peligro, sí, por ejemplo, saliendo de un carrete, 3 de la mañana, van solos, y de repente ven un grupo de flaites. Un grupo de flaites. ¿Qué es lo que le pasa a tu cabeza? Tu cabeza dice peligro, peligro, a menos que tú seas más flaite que ellos. Pero en general, tu cuerpo va a decir peligro, peligro. Se va a gatillar, algo que vamos a ver en breve, pero que es un sistema en el cual la sangre va a perfundir diferencialmente distintos órganos. Esto mediado por la adrenalina. En esta respuesta de tu cuerpo, que es mediada por el sistema nervioso simpático, una rama que es autónoma, que no depende de tu conciencia, lo que va a ocurrir es una disminución de la circulación de sangre en tus vísceras y una mayor circulación sanguínea en tus músculos, en las piernas. Esa es la respuesta a la adrenalina. ¿Eso podría ocurrir en un organismo con un sistema circulatorio abierto? Probablemente no, porque es abierto y no hay vasos que conduzcan el líquido. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo el cuerpo decide dónde va la sangre? Los vasos son dinámicos. Un vaso posee musculatura lisa y se puede contraer. Y eso reduce la perfusión. O bien se puede dilatar, aumentando la circulación. Y bueno, otra cosa es que la sangre retorna rápidamente al corazón. Y al retornar al corazón, luego permite que ésta vaya a los pulmones. Por tanto, animales con un alto gasto de energía necesitan alta presión sanguínea. Y son favorecidos enormemente por poseer un sistema circulatorio del tipo cerrado.
Componente del sistema circulatorio. Les quiero mostrar esto. ¿Alguien conoce a Galeno de Pérgamo? ¿Les suena a Galeno de Pérgamo? ¿No? Bueno, médico clásico. Sus tratados de medicina fueron la Biblia de los doctores durante 1000 años. Interesantemente, él nunca fue cuestionado, o tardíamente fue cuestionado en términos de que él jamás disectó un cadáver humano. Sus escritos se basan en la disección de cerdos, monos u otros animales. Y él dijo varias cosas, algunas correctas y otras no. Lo que él mencionó respecto a la circulación sanguínea perduró durante siglos, ¿de acuerdo? Y no era correcto. Por ejemplo, él decía que el flujo sanguíneo era tidal. Tidal quiere decir como una marea, es decir, que va el flujo y vuelve. Va por un vaso y vuelve por el mismo. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Galeno está en lo cierto o no? La verdad es que no. Y es porque ya tenemos el preconcepto del colegio, ¿no? De arteria, oxigenado, vena, desoxigenado. Y que Galeno de Pérgamo propone varias cosas. Ahora, ¿cómo ustedes demuestran de que la sangre no fluye de manera tidal? Les doy 2 segundos para pensar. Ya. ¿Cómo lo hicieron? Fíjense que fue recién en el siglo XVII que William Harvey desarrolló un experimento muy interesante. Ustedes toman el brazo y depende de dónde aprieten, donde se acumula la sangre, podría indicar el origen del flujo. Claro, yo aprieto una manguera y a qué lado de la manguera se va a inflar. ¿De dónde proviene, no? Y si siempre se infla donde mismo, ¿eso de qué me da cuenta? De que no es un proceso tidal, sino que hay un flujo que es unidireccional. Característica del sistema circulatorio, posee un flujo unidireccional. Ahora, William Harvey, algo que no pudo hacer, fue demostrar la conectividad entre vasos que iban con sangre y otros que venían con sangre. ¿Qué es lo que conecta una arteria y una vena? Muy bien, los capilares. Pero fue recién Marcello Malpighi, el del glomérulo Malpighi, un histólogo italiano, quien descubre en anfibios los capilares, los cuales evidentemente no pueden ser vistos así al ojo desnudo, sino que requieren de microscopía. Y listo. El sistema circulatorio entonces es unidireccional y requiere de vasos grandes que disminuyen en tamaño, se ramifican, forman pequeños capilares que descubre Malpighi, y finalmente luego retornan y forman otros nuevos vasos que son las venas. Ahora, ya viniendo un poco al presente, ¿no? Aquí yo les quiero mostrar cómo es la estructura de las venas y las arterias. La arteria es musculosa, es gruesa, resiste la presión de la sangre del corazón. Imagínense el corazón latiendo, bombeando sangre a alta presión. Los vasos que la contienen deben resistir la presión de la sangre que es bombeada, por tanto son elásticas. Fluye la sangre por la arteria. Luego llega a las arteriolas, llega a los capilares, y en los capilares disminuye enormemente la velocidad del flujo de sangre. ¿Por qué? Lo vamos a entender en breve. Y luego retorna, fíjense, se van juntando los vasos sanguíneos y retornan por la vena. Y aquí hay otro problema, ya no hay gran presión que tolerar, sino que hay un flujo que se debe impedir que retorne a este plexo capilar. Esto es logrado gracias a una característica que poseen las venas, y es la presencia de unas válvulas que impiden el flujo retrógrado de sangre. ¿Qué pasaría si fallan esas válvulas? Se los dejo de tarea. La presión sanguínea, ¿han escuchado hablar de eso? ¿Qué tendrá mayor presión sanguínea? Una arteria, digamos, ¿qué resiste más presión? ¿La arteria o la vena? Claramente la arteria, porque de ahí viene la sangre directamente desde el corazón. Stephen Hales fue la primera persona en evaluar la presión sanguínea, y lo hizo de una manera muy, muy interesante. Él iba a sacrificar una yegua, y con una tráquea de ganso, un tubo de vidrio, muy largo, ¿sí? Logró, me imagino un fierrito o algo así, canuló la arteria de una yegua que le iba a sacrificar amarrada. Y le pide a uno de sus criados, ¿no?, que tome el tubo de vidrio y lo levante. Ven que este se llena de sangre y la sangre sube 2 metros 44, y baja. Sube y baja. Sube y baja. Y esta pintoresca y sangrienta escena es la primera vez que se toma en la historia la presión arterial. Interesantemente, si uno hace la equivalencia en función de la altura, la densidad con el mercurio, él logra ver que esa cantidad de sangre equivale a la presión actual. O sea, nos permite interpretar la presión arterial actual de un caballo. ¿Y cómo se ve entonces una arteria y una vena?
Recordemos que la arteria debe resistir una gran fuerza hidrostática. Lo que vemos acá al extremo izquierdo de la pantalla, allá, sí, está allá, es el grosor relativo de una arteria. Hay arterias tan gruesas que tienen vasos en su interior. Esos vasa vasorum, como el vaso que tiene un vaso. Y vemos que la arteria, la pared de la arteria, disminuye hasta conformar la arteriola y llega a ser el capilar. Y luego se constituye una vénula y una vena de menor grosor. El vaso de menor grosor es el capilar. En el capilar ocurren cosas muy interesantes. El intercambio va a ocurrir en el capilar. ¿Intercambio de qué? Van a pasar gases, nutrientes. Algunas células podrían extravasar en una situación extraordinaria de respuesta al sistema inmune. En otros casos, no deberían pasar. De hecho, no deberían pasar ni siquiera las proteínas. Deberían salir del capilar. Eso genera un efecto que pueden leerlo en un libro. El efecto Gibbs-Donan sobre los cationes, que no es tema de esta clase. Y podemos ver que la presión sanguínea disminuye a través de esta sección transversal de arteria, capilar, vena. Es decir, la presión sistólica, la presión que hace el corazón, disminuye. Diastólica también. La diastólica es mayor. Presión. Y fíjense el capilar, muy pequeño. A pesar que los capilares son pequeños, si ustedes suman la sección transversal de cada capilar, el total de sección transversal es mayor, es decir, la superficie es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar que se reduce el diámetro en cada capilar, cada uno de ellos, la velocidad disminuye, por cuanto la sección transversal incrementa. ¿Esto a qué equivale? Imagina que de la manguera con la que riegan en el jardín de tu casa, de pronto ponen muchas pequeñas mangueritas saliendo. Pero el diámetro o el área de cada una de estas pequeñas mangueritas suma más. El diámetro es mayor la superficie que el de la manguera original. Por tanto, eso implica una disminución en la velocidad. Siempre hay alguien que esto no le queda claro. Hagan el ejercicio matemático y les va a quedar clarísimo de una. Y bueno, aquí hay una súper pregunta y es, ¿cómo afecta el flujo sanguíneo las características de los vasos conductores? Lo que les quiero mostrar a continuación es un video desarrollado por estudiantes de la facultad, estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y Química. Lo que se quiere mostrar en este experimento es algo conocido como el efecto Binksel. Lo que vemos aquí es un bombín que genera presión sobre un matraz con agua. Fijen cómo al hacer presión sobre el pistón sale un flujo discontinuo de agua. Bueno, parece sangre, pero tiene colorante. Es decir, cada vez que el corazón presiona sobre el líquido contenido en las arterias, deberían generarse chorros discontinuos. Aquí podemos ver qué ocurre cuando se incorpora un elemento elástico en la manguera. ¿Notan que ya no hay un chorro discontinuo de líquido, sino que este solamente fluye de manera suave? ¿Qué está pasando en este caso con la sección elástica que fue incorporada en la arteria? Que dicho sea de paso, es un dedo de guante. Si miramos con detalle, podemos ver que la presión hidrostática ejercida por la fuerza del bombín es recibida por las paredes elásticas de nuestra arteria artificial. De este modo, no existe una gran presión ejercida por el líquido hacia los órganos. Por otra parte, el endurecimiento de las arterias se asocia a enfermedades como la demencia arteriosclerótica. Bueno, por lo que podemos ver entonces, un sistema arterial necesita resistencia al flujo, a esta presión que les menciono, y por sobre todo se sitúa en la siguiente situación, y es que en ella se debe elevar una columna de sangre por sobre el corazón. Pensemos en el caso entonces de una jirafa. La jirafa tiene una gran cabeza situada sobre su corazón. ¿Cuál será la presión que debe generar el corazón de una jirafa para llevar la sangre hasta su cerebro? ¿Qué pasará con la cabeza de la jirafa cuando lo baja? Les invito a que lo investiguen. Piensen en el caso de un reptil de gran longitud. ¿Qué pasará con el corazón de esta especie? ¿Cuál será la presión? ¿Cuán grande es la presión para poder suministrar sangre a cada célula y llevar el oxígeno a cada célula de su cuerpo? Esos son problemas que aborda la fisiología en contexto ecológico.
Ahora, quedó claro, pero la idea de que existen los vasos. Pero los vasos son, por lejos, algo muy distinto a algo así rígido. Ya les adelantaba de que los vasos sanguíneos pueden modificar su diámetro y con ello modular la cantidad y la velocidad de la sangre que circula. ¿Cuál es la relación acá? Lo que está ocurriendo es que un vaso sanguíneo, como recordaremos en las imágenes anteriores, posee musculatura lisa. Esta musculatura es susceptible de ser contraída o no contraída, y por tanto se relaja, en función de la acción de hormonas. Hormonas que viajan o neurotransmisores. Bueno, hay hormonas que funcionan como neurotransmisores. Lo que aquí tenemos que entender es que el sistema nervioso simpático, ahí dice fibra nerviosa simpática, no saben de nervios. Quizás no saben. Bien. Imaginen el siguiente, por favor, mapa conceptual en su cabeza. Sistema nervioso. El sistema nervioso bien puede funcionar de manera voluntaria, es decir, yo quiero mover mis manos. Así como involuntaria, por ejemplo, el movimiento de mi intestino. El intestino se mueve, pero yo no lo pienso, solamente funciona. Todas esas acciones que no son moduladas por nuestra conciencia constituyen parte del sistema nervioso autónomo, que se divide en tres grandes ramas: simpático, parasimpático y entérico. Entérico, enteron, que significa cavidad o intestino. Estos pueden o no tener una función antagónica. En el caso de algunas funciones fisiológicas sí son antagónicas, pero no en todas. Muchas veces un estímulo dado por la inervación simpática sobre una estructura es revertida por una función de la inervación parasimpática. En el caso del músculo que rodea los vasos, podemos ver que la epinefrina o adrenalina, secretada por las glándulas suprarrenales, posee la capacidad o bien de contraer, ahí se ve el cursor, contraer, o bien dilatar los vasos. Es una misma estructura molecular, una misma, en este caso, hormona, o puedes llamarlo neurotransmisor, lo vamos a ver en la clase de hormonas. La epinefrina es liberada, pero lo que va a ocurrir en el vaso va a depender del tipo de receptor, si es alfa adrenérgico o beta adrenérgico. Si es alfa, ocurre contracción. Si es beta, ocurre la dilatación del vaso. ¿Y esto de qué sirve? Por ejemplo, ante una situación de peligro, usted podría necesitar contraer algunos vasos y dilatar otros con la presencia de una sola hormona. Por ejemplo, cuando vienen del carrete y ven a los flaites. El efecto que genera esta variación en el diámetro es materia netamente de dinámica de fluidos, cuando estudiamos la mecánica de fluidos. Fíjense el esquema de abajo. Si el área es de 1 centímetro y aumenta 10 veces, la velocidad va a disminuir 10 veces. Si el área aumenta 100 veces, la velocidad disminuye 100 veces. Es decir, a mayor diámetro, menor es la velocidad. ¿Y qué relación tiene la velocidad con la capacidad fisiológica? Se va a relacionar con la entrega de nutrientes. Menos sangre va a fluir por unidad de tiempo. Y esto es genial. Ya les digo que los vasos conductores del sistema circulatorio, por lejos son estáticos. En el caso de los plexos capilares, que vemos acá, una red capilar, ustedes pueden ver que existen estos llamados esfínteres precapilares, los cuales van a limitar la cantidad de sangre que va a perfundir una estructura en el tiempo. Además de estos esfínteres precapilares, existen estos bypass, o estas vías alternativas por las cuales puede circular la sangre, las cuales permiten, entre otras cosas, que, por ejemplo, la jirafa baje su cabeza, deja de irrigar gran cantidad de sangre a alta presión y se desvía. Cuando hay una situación de peligro, el chita, o el leopardo, o el león tatuado sin pelo, como lo quieran llamar,
debe correr. Al correr debe suministrar sangre a las estructuras que le permiten correr, sus patas, su musculatura. Y cuando come, se debe suministrar más sangre al sistema digestivo. Por tanto, podemos ver en el caso de abajo, en la imagen de abajo, cuándo podría ocurrir una regulación de la distribución de sangre en el organismo. En el caso de la jirafa, la presencia de una vía alternativa de flujo sanguíneo permitiría, entre otras cosas, evitar que explote el cerebro por la alta presión arterial que bombea el corazón, que genera el corazón. ¿Quedó claro? Espero que haya quedado relativamente claro. ¿Han escuchado alguna vez hablar del sistema linfático? En los últimos años haciendo este curso, he notado que muy poca gente ha escuchado hablar del sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Fíjense en el esquema. Vemos que son una serie de vasos que recorren el cuerpo, pero no está muy claro. Para entender lo que es el sistema linfático, quiero que hablemos de lo que va pasando con la sangre al circular por el sistema circulatorio. Vean la imagen acá, que dice sistema linfático. La sangre viene del corazón, generada a una alta presión. La presión es hidrostática contra las paredes musculares de la arteria. Esta presión hidrostática hace que gran parte del agua contenida en el interior salga. Salga porque las paredes capilares son permeables. Por tanto, esta flecha azul indica el agua que sale gracias a la presión hidrostática generada por el bombeo del corazón. Sale agua, pero solo agua. Lo que va a ocurrir es que la sangre fluye, salió agua, pero el contenido de proteínas permanece en el interior del vaso. Por tanto, si hay más proteínas dentro del vaso que fuera de él, lo que ocurre es una presión osmótica, es decir, por osmosis, alguna parte del agua que salió va a retornar. ¿Se entiende? Es decir, sale por presión hidrostática y luego entra por presión osmótica, porque hay una diferencia en la concentración de proteínas. Más proteínas dentro que no logran salir y arrastran con ello agua. ¿Sí? Osmosis. Pero una fracción importante de agua va a quedar en el medio extracelular, en el intersticio celular. ¿Cómo vuelve esta agua al cuerpo? Si no existiera ningún sistema, ustedes tendrían que las extremidades estarían hinchadas, como por ejemplo cuando viajan muchas horas en un bus. ¿Les ha pasado que viajan durante la noche en un bus y sus piernas están inflamadas, sienten los zapatos apretados por la mañana? Bueno, es que se ha acumulado líquido en el intersticio. La solución que se ha generado es la existencia de un sistema linfático. Vemos en la imagen inferior un vaso que posee ciegos, es decir, no está terminado, es como un dedo. En él se incorpora el agua del medio extracelular y comienza a circular a través de este circuito que recorre el cuerpo. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cómo lo hace el líquido para incorporarse y sobre todo dirigirse de alguna forma dentro de este circuito? Eso se logra gracias a la existencia de bombas. Y pasamos a hablar de las bombas, pero quiero que veamos la bomba de abajo. Fíjense que se ve que hay un ducto con válvulas y se encuentra dentro de un músculo. El sistema linfático permite la circulación del líquido, de la linfa, gracias a la contracción de vasos que poseen válvulas. Por tanto, se genera un flujo unidireccional del líquido linfático. Eso permite que el líquido linfático sea incorporado al sistema circulatorio a nivel de la subclavia, acá, en esta altura del cuerpo. Y así logramos recuperar el agua que salió a través de los vasos debido a la mayor presión hidrostática de la sangre. Hermoso. Ahora el sistema linfático posee otras funciones relacionadas con el sistema inmune, que me imagino verán en un curso más adelante, llamados los ganglios linfáticos o linfonodos, que no es materia de esta clase. Y bueno, retomamos las bombas. La bomba lo que hace es desplazar el líquido, permite generar acción mecánica sobre el líquido. Podría haber una bomba peristáltica que con solo el movimiento de sus paredes genera un flujo. Puede haber una bomba valvular, la cual incorpora el líquido y por la contracción y la presencia de esta válvula genera un flujo unidireccional. Y podría haber una bomba con presión externa, que es el caso del sistema linfático,
¿Sienten ese olor? Olor a pregunta de prueba. Y aquí hay una pregunta que no es de prueba, quizás sí lo es. Nuestro cuerpo requiere nutrientes. Genera metabolitos, algunos para la comunicación, y también genera desechos. ¿Cómo el cuerpo logra separar los desechos de lo que es necesario? ¿Será necesario quizás algún sistema muy particular? La evolución nos muestra que conforme progresa el desarrollo de organismos con diversos grados de complejidad, cambia la forma en que esto se responde. En general hemos visto que en organismos más derivados como un ratón, poseen sistemas más óptimos para la separación de nutrientes de desechos que organismos que son más tempranos, es decir, que son ancestrales. En el caso de un pez, el corazón y el sistema circulatorio poseen un esquema muy simple. Y en el caso de los reptiles, aves y mamíferos, el sistema se complejiza. Veámoslo con cierto grado de detalle. Y con esto pasamos a hablar de la diversidad de los componentes del sistema circulatorio. En el caso de los peces, es el corazón más simple, formado por dos cámaras, atrio y ventrículo. Uno bombea después del otro. Atrio, aurícula y ventrículo. Fíjense que este atrio o aurícula recibe la sangre del cuerpo desoxigenada. Luego pasa al ventrículo, el cual bombea hacia las agallas, donde ocurre el intercambio gaseoso. Luego, esta sangre oxigenada circula a través del cuerpo, entregando el oxígeno y enriqueciéndose en anhídrido carbónico, el cual se incorpora al corazón y vuelve a circular. ¿Eficiente? No lo sé. ¿Funciona? Claro que funciona, los peces están vivos. Fíjense este esquema, bueno, esta imagen. Lo que vemos acá es el corazón de un pez. Este es un pez transgénico, y en él, quiero que vean, ahí está el corazón, proteína fluorescente verde. Algunos de ustedes han visto esto en biología celular. Si no, vayan a visitar internet. Quiero que vean cómo es el flujo de sangre en el pez. Aquí podemos ver en la cola del pez cebra, es un pez que se ocupa en biología del desarrollo. Es un modelo de pez, un animal modelo. Y cómo se ve este flujo sanguíneo, fíjense, vemos cada glóbulo rojo brillando. Podemos ver que hay un vaso principal y unos capilares por donde pasan solo de a un glóbulo, uno por vez, uno tras otro. Hermoso, ¿no? Los anfibios. Los anfibios evolutivamente son más recientes que los peces. En general, bueno, peces, sabemos que el término pez no existe, eso es materia de zoología. Pero entendemos osteícteos, sarcopterygios, elasmobranquicondrichtios. El corazón de un anfibio ya no posee dos cámaras, sino que posee tres de ellas. A diferencia de presentar una única aurícula, aquí presentamos dos aurículas y un único ventrículo. Es muy feo esta imagen, parece más mono que rana, pero bueno, es un anfibio. Esas parecen orejas cuando en verdad deberían ser ojos. No importa. El pez está representado acá arriba. ¿Se recuerdan? Un corazón que recibe la sangre desoxigenada, luego a las branquias y al cuerpo. En el caso del anfibio, la sangre desoxigenada llega a una aurícula. Esta aurícula bombea a un ventrículo. De este ventrículo sale, y aquí está la particularidad, tanto a los pulmones como al cuerpo. Es decir, el único ventrículo que posee el anfibio envía sangre desoxigenada nuevamente al cuerpo y envía sangre desoxigenada a los pulmones. En los pulmones ocurre una oxigenación y esta llega a una aurícula, y esta aurícula también alimenta al ventrículo. Por tanto, el único ventrículo presente en anfibios mezcla sangre oxigenada y desoxigenada, y este pool de sangre es enviado al cuerpo. Podemos ver entonces que el anfibio no logra separar del todo el componente oxigenado del desoxigenado. Y ustedes se preguntarán,
bueno, aquí hay un esquema más anatómico. Vemos una válvula espiral en el corazón que permite parcialmente separar la sangre, parcialmente, y un único ventrículo. Entonces se preguntarán qué pasa con un anfibio en una situación de alto requerimiento energético. Un alto requerimiento energético en un anfibio puede ser saltar, cantar, reproducirse. Alto requerimiento energético lo vamos a asociar a alto consumo de oxígeno. Y se ha visto, por ejemplo, esta especie llamada Trichobatrachus robustus, que cuando se encuentra en época de cría y la demanda de oxígeno es alta, los machos desarrollan pliegues cutáneos que aumentan la superficie de intercambio gaseoso de la piel con el ambiente. Y es que debemos entender que los anfibios también logran obtener oxígeno a través de su piel. No modifican su corazón, pero sí pueden aumentar la superficie de la piel, de modo que aumenta el intercambio gaseoso. En reptiles ocurre algo distinto. Se genera una separación parcial del ventrículo. Aquí tenemos al anfibio, ¿se acuerdan que 2 aurículas, un ventrículo? En el caso del reptil, se genera esta separación parcial. Por tanto, el reptil debería presentar una capacidad de separar la sangre oxigenada y desoxigenada levemente mayor que un anfibio. Algunas tortugas son capaces de incluso intercambiar oxígeno a través de la cloaca. Eso es un gran detalle. Y hay un corazón de reptil que es muy particular, que lo dejamos para el final de la clase, que presenta algo llamado el agujero de Panizza. ¿Qué es? Lo vamos a ver en breve. Fíjense que este es el modelo clásico del corazón de reptil, el que se presenta a la derecha. En cambio, el corazón del cocodrilo presenta algunas conexiones que permiten modificar el flujo sanguíneo. ¿En qué contexto lo hacen? ¿Cómo surge esto? Lo dejamos para el final de la clase, para que no se vayan. Finalmente, el corazón de aves y mamíferos es el más complejo en términos de su estructura y de la arquitectura vascular, por cuanto presenta 2 aurículas y 2 ventrículos, o sea, 4 cámaras. La sangre, esto ustedes lo saben desde el colegio, desoxigenada llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, luego arteria pulmonar, a los pulmones, de los pulmones aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y ahí se bombea la sangre al cuerpo a través de la aorta. Este esquema, si bien se presenta para reptiles, me refiero al cocodrilo, aves. No lo dije. Ups. El cocodrilo posee 4 cámaras, a diferencia de todos los reptiles. Cocodrilo, 4 cámaras. Único, extraño, por eso es tema al final de la clase. Entonces vuelvo. Aves y mamíferos y el cocodrilo, de manera independiente, desarrollan 4 cámaras pulmonares. ¿Qué consecuencia tiene esto? Estos animales, en ellos, se puede proveer de mayor oxígeno a los tejidos. Por tanto, podríamos pensar en una lagartija, así media fome, despertando en la mañana, pero un ratón muy rápido, un ave muy rápida. Pueden satisfacer el requerimiento de oxígeno con mayor eficiencia. Ya que estamos hablando de un poco la ecología y la diversidad, les presento esto. Lo que tenemos acá, está tomado un libro llamado Developmental Biology, o el Gilbert, y aquí nos muestran cómo procede cronológicamente el desarrollo del sistema circulatorio en el humano. Interesantemente, al día 29 de desarrollo, que vemos acá, se forman estructuras que corresponden a los arcos branquiales, branquias que no tenemos, las cuales degeneran hacia el día 49 de desarrollo y hacia el día 56 ya no se encuentran. Es decir, ustedes recordarán esa máxima de Ernst Haeckel, el embriólogo alemán del siglo XIX, que decía que la ontogenia recapitula la filogenia. Bueno, en términos del sistema circulatorio, la ontogenia recapitula la filogenia, por cuanto un ser humano en estadios tempranos del desarrollo presenta estructuras que corresponden a sus ancestros, es decir, arcos branquiales. Esta degeneración de arcos branquiales no es exclusiva del humano. La podemos observar en reptiles, en aves y en otros mamíferos. Si les gustan estos esquemas así como, qué exclusivo,
Los invito a que busquen el libro de anatomía comparada, ¿sí? El Cardon, con K, Cardon, de anatomía comparada. Búsquenlo por ahí, muy bueno. Cuando hablamos entonces del desarrollo y el sistema circulatorio, no podemos dejar de mostrar esta maravilla que es el huevo amniótico. Básicamente el huevo amniótico es una laguna portátil envuelta en carbonato de calcio. Los reptiles desarrollan un huevo que, a diferencia del de los anfibios, no depende de un curso de agua, sino que puede ser puesto en el desierto, bajo una roca, entre las hojas, en la arena. Este huevo, que también poseen las aves, presenta en su interior un embrión, el cual tiene membranas extraembrionarias que le permiten proveerse de los nutrientes y los gases necesarios para el desarrollo. Así, uno se puede preguntar, ¿cómo un embrión dentro de un huevo puede respirar? La respuesta es el desarrollo de esto. La membrana coriolantoidea, que está acá, mejor representada. La membrana coriolantoidea, y la fusión del corion y la lantoides, permite la oxigenación a través de la cáscara del huevo. Es interesante que esto está totalmente vascularizado. No obstante, el pollito es capaz de romper la cáscara sin romper la membrana. Y esto se debe a que existe una exquisita sincronía entre la respiración mediante los pulmones y la reducción de la perfusión sanguínea de la membrana coriolantoidea. El esquema que parece un circuito de cosas raras no es más que la representación de estructuras presentes en el embrión. Les invito a que miremos acá donde dice pre-hatching o antes de la eclosión. Antes de la eclosión, los pulmones no están conectados al organismo en términos de la circulación de la sangre, no más que su nutrición. Por tanto, la sangre circula a la membrana coriolantoidea, o denominada CAM, circula, se oxigena, es el pulmón, ¿sí? Una membrana externa actúa como pulmón, y luego se nutre los tejidos, se obtiene el vitelo, o la yema que ustedes le llaman, y fíjense que llega al corazón, donde hay dos aurículas con un foramen llamado el interatrial foramen, o foramen interatrial, entre los atrios o aurículas. Por tanto, toda la sangre se mezcla acá, pasa toda a dos ventrículos, y finalmente de estos ventrículos pasa sin mayor distinción del tipo de sangre al resto del cuerpo. Tras la eclosión, podemos ver que existe una conexión con los pulmones, y algo llamado el ducto arterioso degenera en el animal. Es decir, este ducto es solamente transiente, solamente existe en un momento de su desarrollo. Y al dejar de existir, separa, junto con la tabicación total de los atrios o aurículas, una separación del circuito arterial y venoso en el animal. Es decir, el desarrollo lo que está permitiendo, antes y después de la eclosión, es un reajuste de la arquitectura del flujo sanguíneo, que optimiza, de alguna manera, el uso de la sangre oxigenada. Esto solo para mostrarles cómo se ve una membrana coriolantoidea en el contexto de un experimento de vascularización al someter a diferentes presiones de oxígeno. ¿Sí? No les quiero hablar mucho de esto, les dejo un link quizá al final de la clase. Y para terminar, hablemos entonces del cocodrilo y por qué es tan extraño, ¿no? Podemos ver que el corazón se complejiza desde organismos más primitivos a organismos más derivados. Y todos ellos poseen alguna suerte de faringe contráctil o bien un corazón tetracameral, que es el caso de los apniotas, nosotros, que es lo que un poco revisamos en la clase. Ahora, la complejidad del corazón, tenemos que tener en cuenta que se va a relacionar con la presión sanguínea y la tasa metabólica de los animales. Es decir, animales que poseen mayor tasa de consumo de oxígeno por hora por gramo de tejido presentan sistemas arteriales de mayor presión. Es decir, si soy un animal que requiere mucha energía, necesito un corazón acorde que logre bombear sangre a alta presión. Así podemos ver en este esquema que las aves y los mamíferos poseen altas tasas de consumo de oxígeno o tasas metabólicas que son correlacionadas con altas presiones arteriales. Y atrás, muy abajo, en la presión arterial se encuentran animales de baja tasa metabólica. Podemos inferir entonces que si es alto el requerimiento, el corazón es complejo.
vamos a hablar un poco de un artículo publicado ya hace algunos años para que entendamos un poco cómo se pueden inferir cosas en términos más evolutivos y ecológicos. Imágenes de mentira. Los cocodrilos. Todos los conocemos, ya hablamos un poco de él. Repasemos. Corazón con 4 cámaras, foramen de Panizza, y lo que se mostró muy al principio, pueden volver en el video, poseen una membrana muscular similar a un diafragma, que no es diafragma. La evidencia indica, ahí aquí vemos, que el cocodrilo es un reptil muy distinto al resto de los reptiles. Posee un corazón con 4 cámaras, un sistema de válvulas que permite enviar la sangre oxigenada a unos vasos distintos dependiendo de cierto contexto, y posee algo análogo a un diafragma. Fíjense que ya en los fósiles que son ancestros de los cocodrilos actuales, se observaban características como esta, por ejemplo, la suerte de un diafragma, que yo aquí no lo puedo interpretar, pero sí le creo al autor, y que darían cuenta entonces de que ya los ancestros del cocodrilo presentarían características particulares. Aquí está lo del corazón tetracameral, ¿no?, que les mostré, y veamos un poco esto de que era el foramen de Panizza, o el agujero de Panizza. Cuando el animal se encuentra en un estado normal, es decir, tranqui, reposando, como un cocodrilo cualquiera, la sangre oxigenada puede viajar a, que se muestra acá, el estómago, el intestino, es decir, puede abastecer de oxígeno estructuras asociadas a la digestión. En cambio, cuando el animal está buceando, el cocodrilo bucea, puede facultativamente enviar sangre no oxigenada a estos tejidos, optimizando o generando un flujo exclusivo, por ejemplo, a las extremidades, a la cola, lo cual le permite la locomoción. Ahora, no solamente eso, fíjense que a nivel molecular, aquí dice que el ADN mitocondrial desde cocodrilo jurásico observa una alta tasa de evolución, la cual es equivalente a la tasa de mutación que posee el ADN en actuales animales de sangre caliente, o endotermos, que es el concepto, el término real. Es decir, aparentemente, los ancestros del cocodrilo no solamente tienen como estructuras de animales de alto requerimiento, sino que a nivel incluso mitocondrial, que es donde se procesa la energía, ellos presentarían rasgos metabólicos relacionados con el ser gastadores de energía y ser muy activos. Extraño, porque la noción que tenemos del cocodrilo actual es la de un reptil ectotermo, es decir, que requiere la energía desde el ambiente, ¿no?, el calor desde el ambiente, y que son, a menos que esté cazando, bastante inactivos. Si se analiza la filogenia, y podemos ver aquí los cocodrilos, arriba, digamos, terciario, a entender, esto es más presente que el Triásico. Vemos que los ancestros del cocodrilo presentaban, se infiere, sangre caliente. Sangre caliente le diríamos a endotermo, desde ahora es endotermo. Es decir, eran aparentemente animales activos capaces de producir su propia temperatura corporal, dada la evidencia molecular, dada la evidencia fósil, es lo que se sugiere. Ellos habrían sido además terrestres. No obstante, progresando la evolución, surgirían algunos individuos que serían acuáticos, especies que serían acuáticas y descendientes de ellas. El ser acuático impone una gran restricción. ¿Por qué? La disipación de calor en el agua es mayor. Por ello, ancestros del cocodrilo, que eran altamente activos y generaban calor probablemente, al pasar a un medio acuático y no tener, por ejemplo, el pelo y las plumas de un mamífero o un ave, se enfrentarían a la pérdida de calor corporal. Esta pérdida de calor corporal en un medio acuático impondría una presión en contra de la endotermia. Si no han tenido evolución, quizás cuesta un poco entender esto, pero presión en contra de la endotermia significa que aquellos individuos que eran de producción de calor, al pasar al agua, se enfrían y podían morir. ¿Quiénes no morían? Quienes desarrollaban algún ajuste particular. Lo que se postula actualmente es que el corazón del cocodrilo, junto con otros aspectos de su fisiología, se adaptaron para retornar a un medio acuático y sobrevivir en él. Como por ejemplo, la reducción de la presión de oxígeno en el sistema arterial. Si bien conserva
las 4 cámaras del corazón, la presencia de un foramen de Paniza permitiría reducir la presión sanguínea en estructuras de alto gasto energético cuando éste no lo requiere. Lo que contempla entonces que él puede desarrollar un hipometabolismo durante el buceo y con eso optimizar los recursos, y esta habría sido la forma en que habría sobrevivido a esta presión selectiva en contra de la endotermia. Aquí hay un esquema más detallado que le pueden pegar un pantallazo y analizar con detalle. Es cómo circularía entonces la sangre gracias a este foramen de Paniza, que básicamente distribuir o no distribuir la sangre oxigenada hacia el estómago y los intestinos. Finalmente, les dejo esta imagen en donde podemos ver que un corazón de 4 cámaras es mucho más fortachón que uno de 2 cámaras. Muchas gracias. Les haré llegar entonces las referencias de esta clase y junto con ello quizás algunos textos para que ustedes se puedan ilustrar un poco más sobre este tema. Muchas gracias.